Gracias, presidente. Le iba a pedir que si me regalaba un minuto más desde el inicio porque tengo una denuncia muy grave para hacer. Las declaraciones del exdirector del CTI, Julián Quintana, ante la Corte Suprema de Justicia, abren nuevos interrogantes frente a una serie de denuncias que se han venido realizando desde la época de la campaña presidencial, sin que el gobierno ni las autoridades competentes le hayan dado claridad a la opinión pública sobre la gravedad de estos hechos y cuyo propósito, obviamente, era afectar el resultado de la campaña presidencial del candidato Óscar Iván Zuluaga. De igual forma, publicaciones recientes en los portales Las Dos Orillas y El Nodo obligan a que el Congreso de la República y las autoridades competentes judiciales investiguen a fondo tal y como lo establece la Constitución y la ley. Por tal propósito me permito, a través de esta constancia, solicitar proceder a citar a esta plenaria al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, almirante Álvaro Echandía, e invitar al exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Queremos saber dónde y cuándo conocieron al hacker español Rafael Revert y bajo qué modalidad los contrató la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la Nación. Queremos saber si es cierto que el almirante Echandía citó al fiscal general Montealegre para entregarle información que le sirviera para iniciar investigación contra el señor Sepúlveda y construir el proceso contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga, o si por el contrario fueron meros indicios y aún así el entonces fiscal procedió al allanamiento y después de este, sin tener pruebas, acogió como testigo estrella al hacker Rafael Revert, siendo ya un contratista prepago de la Dirección Nacional de Inteligencia. Queremos que nos cuenten si es cierto que el capitán de navío y director de Asuntos Internos, Jorge Muñoz, financió las reuniones con Revert en restaurantes y cafeterías con el propósito de infiltrar la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Curiosamente, Rafael Revert aparece en su portal como un empresario exitoso de servicios de seguridad informática, que venía a hacer a Colombia ganándose 6 millones de pesos mensuales, el equivalente a 2.000 euros, y a vivir en un hotel. Eso obliga a prestar atención al testimonio de una fuente del portal Las Dos Orillas, que revela que el sargento de infantería Javier Tarazona pagó al hacker Revert la suma de 180 millones de pesos de gastos reservados. Queremos saber por qué el señor almirante Continúe con la palabra. ¿Por qué el señor almirante citó al exdirector del CTI 4 días antes de su audiencia en la Corte Suprema de Justicia? Y yo me pregunto, si el almirante Echandía le preocupaba tanto la seguridad nacional en cuanto a que se filtraran las conversaciones de La Habana, ¿no le inquietó que el hacker Revert ofreciera servicios de hackeo electoral? Y si al almirante Echandía le preocupaba tanto la seguridad nacional, ¿nunca averiguó que Enrique Santiago, abogado de las FARC, aparece denunciado por el abogado Emilio Fidalgo como el cerebro de las operaciones financieras y el entramado legal de una holding que utiliza una agencia de viajes con sede en Cuba y España para captar recursos del exterior? ¿Serán recursos de la corrupción de los Castro? ¿Serán recursos de las FARC? Tampoco se enteró que el propietario de esa holding era el antiguo jefe de seguridad de Salvador Allende y que durante el golpe de Estado se asiló en Cuba, convirtiéndose en coronel de inteligencia del G2 cubano en el círculo más íntimo de Fidel Castro. O sea que hoy quien rediseña el marco constitucional y legal de 48 millones de colombianos como abogado negociador de las FARC ha sido subalterno de un coronel del G2 cubano. Y nos han informado algo más grave. Ambos españoles, Revert y Santiago, nos dicen que son muy cercanos y que trabajaron en esa misma agencia del coronel del G2 cubano. De ser esto cierto, estaríamos confirmando que Juan Manuel Santos, ante la inminente derrota electoral del 2014, que llevaría al traste su pacto
con las FARC para gobernar los próximos 30 años, organizó con sus aliados cubanos un plan para destruir la campaña presidencial de la oposición a través de alfiles como Enrique Santiago, Rafael Revert, y a través de la instrumentalización de la Dirección Nacional de Inteligencia en cabeza del almirante Álvaro Echandía y con la complicidad de la Fiscalía General de la Nación dirigida por el señor Eduardo Montealegre. Esto es lo que denominamos el Hackergate, y si eso es así, el presidente Santos es un presidente ilegítimo y sus acuerdos son ilegítimos. Gracias, presidente.